Benvenuti amici. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano tiene el agrado de presentarles la Revista Italiana 2025. Un programa mensual pensado y realizado en Villa General Belgrano, con edición, difusión y aportes de vecinos de la villa, destinado a destacar todas las actividades culturales, sociales, artísticas y gastronómicas de nuestra asociación italiana, con el desarrollo de temas seleccionados, entrevistas especiales y testimonios impactantes. Engalana nuestro magazine una especial galería con imágenes y figuras de trayectoria internacional, en el marco de un análisis detallado y ameno de las espectaculares regiones italianas. Cada una de ellas con sus bellezas naturales, sus riquezas y valores humanos consagrados. Es nuestro homenaje a la cuna de nuestros antepasados que afianzaron la nacionalidad e identidad cultural en todos los foros del mundo. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano ha ampliado su espacio y elevado el número de sus asociados, gracias a la difusión de su cultura musical, plástica y tecnológica. Magazine Italianísima se ha creado para compartirla con todos ustedes. Por eso, los invitamos cordialmente a participar de su gratificante programación. Nos vamos a recorrer la región de Venecia, con una superficie de 414 kilómetros cuadrados. Contemplan 156 kilómetros cuadrados de tierra y 257 kilómetros cuadrados de agua, con una población de 254.000 habitantes, que constituyen 60.000 habitantes en centro insular y 200.000 habitantes en tierra firme. Una densidad poblacional de 653 habitantes por kilómetro cuadrado. Está construida sobre 118 pequeñas islas, unidas entre sí por 455 puentes. El curso de agua es la Laguna de Venecia. Venecia, la capital de la región de Veneto, en el norte de Italia, abarca más de 100 islas pequeñas. No tiene calles, sino solo canales, incluida la vía pública del Gran Canal. El Gran Canal tiene 3.800 metros de longitud, de 30 a 70 metros de anchura y 5 metros de profundidad máxima. A sus orillas se levanta cerca de 200 palazos, construidos desde el siglo XII al siglo XIII. Lo atraviesan 4 puentes, siendo el puente de Rialto el más antiguo. Su centro histórico es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la plaza central se encuentra la Basílica de San Marcos, que tiene un suelo de mosaicos bizantino y el campanario con vista a los techos rojos de la ciudad. Su particularidad geográfica, así como su milenaria historia y su riquísimo patrimonio monumental y artístico, han hecho de Venecia uno de los destinos turísticos más impactantes y populares del mundo. Se llega al centro de Venecia por el Puente de la Libertad, que da acceso desde la vecina localidad de Mestre al Piazzale Roma. El transporte colectivo se realiza mediante embarcaciones transbordadas conocidas como vaporetos. Sus canales componen un gran entramado a modo de calles que parten del Gran Canal, gran vía por donde hay movimiento de multitudes de embarcaciones, grandes y pequeñas, las más conocidas de las cuales son llamadas góndolas. Nos vamos a recorrer la región de Friuli, Venecia Julia, con una superficie de 7.845 kilómetros cuadrados, una población de 1.234.441 habitantes, una densidad poblacional de 157 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Trieste. Friul, provincia de Udine y Pordenone y parte de Gorizia, Venecia Julia, provincia de Trieste, y la parte oriental de Gorizia.
El 43% lo componen montañas, el 19% colinas y un 38% de llanuras centrales y costeras. El idioma oficial es el italiano y el friulano. Trieste, la capital, fue alguna vez parte del Imperio Austrohúngaro en el siglo XIX, debido a que es la salida natural al mar para muchos países del centro europeo. La región se vio atravesada por las principales rutas de transporte entre el este y el oeste del sur de Europa. La región se subdivide en 4 áreas principales: el área montañosa en el norte, cuyos picos más altos superan los 2.700 metros sobre el nivel del mar. Su paisaje se caracterizan por amplios bosques de pinos y pastos, lagos de montaña y numerosas corrientes y pequeños ríos que descienden desde la montaña. La zona es también conocida por sus destinos turísticos, especialmente durante la estación invernal. El área de colinas situadas al sur de la montaña y a lo largo de la sección central de la frontera con Eslovenia. La llanura central se caracterizan por un suelo pobre, árido y permeable. El suelo se ha hecho fértil con un amplio sistema de irrigación. En esta parte de la región se concentran la mayor parte de las actividades agrícolas. La región costera puede subdividirse a su vez en 2, separadas por el estuario del río Isonzo. Los ríos de la región fluyen desde el norte y desde Eslovenia hacia el Adriático. Los 2 principales ríos son el Tagliamento y el Isonzo, que corre desde Eslovenia hacia Italia. El Timavo es un río subterráneo que fluye durante 38 kilómetros desde Eslovenia y resurge cerca de su desembocadura al noroeste de Duino. La región de Friul, Venecia Julia, tiene un clima templado. Sin embargo, debido a la diversidad del terreno, varía considerablemente de una región a otra. El clima es continental, alpino, en las zonas montañosas, mientras que en algunos lugares a menudo se pueden encontrar las temperaturas invernales más frías de Italia. Nos vamos a recorrer la zona de Trentino Alto Adigio, el Tirol del Sur, con una población de 1.074.819 habitantes, una superficie de 13.607 kilómetros cuadrados y una altitud media de 749 metros sobre el nivel del mar, una densidad poblacional de 79 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital y ciudad más poblada es Trento. El idioma italiano es un 60% del total y se habla alemán aproximadamente un 35%. La región se encuentra en la extremidad septentrional de Italia, desde el lago de Garda a la vertiente alpina. La región se compone de 2 provincias, definidas autónomas: la provincia de Trento o Trentino y la provincia de Bolzano o Alto Adige. El territorio es enteramente montañoso, caracterizado por los Dolomitas y los Alpes meridionales. El paisaje alpino se encuentra dominado por montañas impactantes. Las más altas de ellas es el macizo cristalino de Ortles, 3.899 metros sobre el nivel del mar, y profundos valles. Es una región de interés naturalista excepcional, poblada de bellísimos macizos montañosos, como el Ortles Cabedel y el Adamelo Prasenella, el macizo de Brenta y sobre todo la extraordinaria cordillera de las Dolomitas. Este mes nos vamos con Italianísima al noreste, a una zona maravillosa que vamos a tener muchísimo para hablar. ¿Qué tenemos, Leo, en el noreste de Italia que nos traiga? Mira, estamos en la región norte de Italia, en la región noreste, digamos, en el extremo oeste de los Alpes, ¿no? Exactamente. Estamos en el antiguo Imperio Austrohúngaro, ¿no es cierto? En una zona muy montañosa, caracterizada por una cordillera, la cordillera de las Dolomitas, que se llama así por el material con el cual está compuesta, y son paredes muy verticales, donde se practican, la actividad principal es el turismo, y se practican fundamentalmente deportes de invierno, ¿no? De invierno, sí. Pero sí. ¿qué tiene esa región que nos hermana
con nuestra región acá de Calamuchita. Exactamente. Precisamente, hay una ciudad, Trentino, que es la ciudad hermanada con Villa General Belgrano. Es un paisaje muy similar al nuestro. Estas montañas, aquellas son más altas, estas no es tanto, como el cordón de los Comechingones, y estas otras lomadas más bajas, más cerca de los valles, similares a el valle de Calamuchita, ¿no? No de casualidad nuestros pioneros eligen, que venían de ahí, que eran oriundos de ahí, eligen esta zona para fincarse acá. Entonces encontramos allá una arquitectura que decir, bueno, mira, es similar a lo que tenemos allá en Calamuchita. En realidad porque los pioneros sabían esas técnicas constructivas, sabían manejar muy bien la madera. Es una zona boscosa, ¿ya? Zona de cipreses, manejaban la madera. Bueno, vienen acá y hacen construcciones similares, ¿no? ¿Qué es la característica de estas construcciones? Las viviendas generalmente de 2 plantas más ático, que casualmente nuestra normativa en Villa General Belgrano exige construir de esa forma. Un basamento muy pesado, que en algunas zonas muy altas, muy frías, ahí guardaban el ganado, ¿no es cierto? Estaba la vaca lechera, ¿no es cierto? Exacto. En un primer piso estaban el área social de las viviendas y en el ático los dormitorios, que era la zona más caliente porque digamos que el calor sube. Los edificios públicos, bueno, también caracterizados con estos techos con una inclinación más o menos 30 grados, que era la inclinación justa para que se deslice la nieve. Bueno, y ahí encontramos esta similitud. La capital de esta zona se divide en 2 partes. Una que tiene la capital que se llama Bolzano, y en la parte sur de esta región está la ciudad de Trentino, que como te decía es la ciudad hermanada con Villa General Belgrano, ¿no? Que es una zona de cultivo de cipreses, castaños, abetos. Esos mismos ejemplares de árboles los trajeron, los extrajeron y los plantaron acá, ¿no? Tal vez hoy a la distancia vemos que decimos, bueno, no estuvo tan bien ecológicamente, digamos que no es lo correcto. Pero bueno, eso lo sabemos ahora, ¿no? Con el tiempo. Esos lo hicieron bien porque encontraron una tierra fértil acá para ese tipo de cultivo. Y un detalle, permitime, sabían trabajar la madera. Claro. Eso es lo importante. Porque cómo hacían los techos, ¿verdad? Era gente que sabía trabajar la madera. Eso que se transmite, ese oficio que se transmite en boca, ¿no? Exactamente. Y hasta el día de hoy, los constructores acá trabajan mucho mejor la madera que el hormigón, ¿no? Y es por todo ese bagaje cultural que trae. Bueno, yo voy a hablar de otras de las regiones maravillosas, que es Venecia. Bueno, hablar de Venecia hay tanto para hablar de Venecia porque es inmenso. Es una de las ciudades más visitadas del mundo. ¿Cómo fue construida? Fue construida, bueno, Leo debe saber más que yo cómo fue construido Venecia, porque sobre una laguna que daba al mar Adriático se construye con postes de madera sumergidos en la laguna con todas las protecciones. Y duraron cientos de años. Es increíble de qué manera se ha mantenido eso y de qué forma. De arte, ¿qué podemos hablar? Cuando Napoleón Bonaparte llega a Venecia, encuentra que es el salón más bello de Europa. Se explica esto porque la plaza, que es maravillosa, tiene la Basílica de San Marcos, inmensa. El campanile del cual se avistaban la llegada de los barcos, los incendios, etcétera, etcétera. Y el Palacio Ducal y la Torre del Orologio, o de los moros también. Está en el centro de la plaza de San Marcos. También tiene lo más importante en sí, es que toda la arquitectura es del Renacimiento. Es maravilloso de qué manera se ha construido Venecia. Desde el Palacio Ducal, un edificio absolutamente gótico, que en su mayor parte fue la residencia de los duques, o sea, quienes gobernaban
La sede de gobierno era la Corte de Justicia y la prisión. Ahí voy a hacer una aclaración. De la Corte de Justicia a la prisión había un puente, el puente de los suspiros, que todo el mundo le da un tono romántico. No, no era romántico. El puente de los suspiros era porque los prisioneros que pasaban a la prisión, lógicamente, evidentemente, suspiraban al ver por última vez a Venecia, porque seguramente o lo ajusticiaban, era parte. O sea que deja de ser un tono romántico para hacerlo. Venecia tiene, de lo que va a hablar seguramente Carlos, autores pictóricos maravillosos. Tintoretto, Veronese, Tiziano, están en todas partes de Venecia, en las iglesias, en los museos principales y todo. La Biblioteca San Marco, que es importantísimo también. Desde ya hay dos columnas altas frente a la laguna, que son el León de San Marco como símbolo de Venecia y San Teodoro, el antiguo patrón de la ciudad. Cuando hablamos de música, o sea, no todos eran venecianos, sino que muchos acudían a Venecia por el hecho de ser un centro cultural hermosísimo, el Renacimiento desde ya. Entonces, de los músicos, que va a hablar Carlos seguramente, porque es una maravilla, es fantástico la cantidad de músicos que hay. La ciudad alberga desde 1895 la Bienal de Venecia. Y en 1932 comienza con el Festival Internacional de Cine, que hasta nuestros días se prolonga. Son dos acontecimientos que marcan la cultura y la importancia de Venecia internacionalmente. Desde ya que es reconocido como Patrimonio de la Humanidad su casco histórico de la ciudad. El Carnaval de Venecia, famoso. El Carnaval de Venecia comenzó en el siglo XIII, pero su mayor esplendor lo logró en el siglo XVIII, desde ya famoso hasta nuestros días. Palacios, ya dijimos muchísimos, el Ca de Oro, uno de los hermosos palacios góticos, el Carresónico, el Palacio Dolphin, el Guggenheim, que el mecenas Guggenheim contrató un palacio y ahí instaló el Bernier de Leone, fue adquirido por él para instalar obras de Picasso, de Max Herz, que es uno de los museos más importantes de Italia. Iglesias, tenemos infinitas. Empecé a hablar por la Basílica de San Marco, que es una obra maestra de la arquitectura bizantina, porque ahí trajeron los restos del evangelista Marcos. Ahí data prácticamente del siglo XI y destaca el campanile, que es un emblemático en Venecia, y desde ya en el interior nos van a sorprender los mosaicos de aire decididamente oriental y la pala de oro, que es un pequeño retablo de filigrana de oro, esmaltes y piedra preciosa. Hay muchísimas basílicas, desde ya son hermosísimas para recorrer y conocerlo. Venecia es un lugar que no podemos dejar de ir, en el cual al principio explicamos de qué manera sus calles no son calles, sus calles son ríos, pequeños canales de agua de la laguna. Un detalle que pasé, que lo viví personalmente, una experiencia, fue el teatro principal de Venecia, La Fenice. La Fenice es un teatro de muchísimos años, con una acústica maravillosa, y que La Fenice quiere decir el ave fénix, porque muchas veces ha tenido, digamos, la destrucción total y ha renacido como el ave fénix de la ceniza nuevamente. Incluso el último creo que fue en el 2003. Tuve la oportunidad de ir a La Fenice a ver un estreno de una ópera. Un estreno de una ópera, Nesguardo dal Ponte, Panorama desde el Puente, que es basado en el libro de Arthur Miller, con música de Renzo Rossellini,
hijo del famoso director Roberto Rossellini. Una obra dramática que se desarrolla en el puerto de Nueva York y muy importante. Y desde ya después la llevaron a Estados Unidos y tuvo un tiempo una vigencia. No fue como las obras clásicas de los clásicos italianos, que es una ópera moderna, pero muy linda y realmente maravillosa para conocer. Esa es una experiencia que lo viví en el Teatro Nacional. Ahora le vamos a preguntar, ya que hablamos de tantos personajes, Carlos, ¿cuántos personajes El importantes? personaje más importante de Venecia es mi papá, Está bien, eso es primordial. porque era chiquito en la puerta de mi casa jugando, qué sé yo, y venían de la fábrica compañeros de mi papá. Sí, la Venecia que ya vine. Papá, te llama. Le decían Venecia a mi viejo en la fábrica. Qué Le va. decían Venecia, eran del Véneto, obviamente. Habían salido de ahí a conquistar una vida nueva. Pero no sé, Venecia no sería lo que es si no hubiese estado haciendo lo que hizo Marco Polo. Fue el gran constructor de Venecia, directa o indirectamente, porque en 1254, él vive 70 años, junto con su papá Nicolò, se embarcaron y empezaron a comerciar alrededor de esto y se fueron alejando de la República de Venecia y llegaron a Mongolia, o sea, a China, conquistado por los mongoles, trabajó 17 años a las órdenes digamos, del príncipe de Mongolia con Kubilai Khan. Bueno, él creó lo que se llamó luego después la ruta de la seda, digamos, dejaron de haber intermediarios en el camino desde Europa hasta China, a través de los árabes, y él hizo un comercio directo para Venecia y eso engrandeció obviamente a Venecia, comercialmente, financieramente y fábricas. Bien. Marco Polo no era fácil de manejar y un día fue preso y quedó preso un tiempito largo. Y ahí se encontró con un tal Rustichello da Pisa que le dijo, contame esta historia. Y él la escribió. Y ahí sale un libro que se llama Il Milione o el libro de las maravillas que cuenta las hazañas y los viajes de Marco Polo, de los cuales se supone que un 40% debe ser cierto y otro tanto el Tano se mandó 6.000 experiencias en la ruta. Él empezó a hablar de Zipango, hablando de Japón, que Colón lo intrigó tanto que cuando llegó por el otro lado encontró a Zipango, Colón, en su momento. Le hizo mucho por Venecia, la verdad, y aparte, no sé si es cierto, pero la tradición dice que él trajo el concepto del helado, de la fabricación del helado, de enfriar frutas para conservarla durante el verano con hielo. También la piñata, que se usaba mucho los italianos para romper las piñatas. Otra de las cosas que trajo obviamente fue el gusano de seda, que fue robado porque estaba prohibido sacar el gusano de China para fabricar la seda, que después Italia fue un gran productor de seda, ¿no? Y las pastas. Los espaguetis, que el nombre viene de spago, que es cordón, cordoncito, y otro que son los vermicelli. Vermicelli viene la palabra de vermes es gusano. El uso. El Kubilai Khan comía lombrices como un plato preferido y prohibía que nadie comiera lombriz que no fuera él y de la corte. ¿Cómo hacían para fabricar lombrices? Hacían con harina de arroz o harina de trigo, fabricaban los lombrices que eran los vermicelli. Está sepultado en la iglesia de San Alberto junto a su papá, que fue el otro compañero de él en los viajes. Vos hablabas recién de Vercello di Gregorio, Tiziano, el pintor de los pintores, el maestro de toda la escuela veneciana. Vivió 86 años y trabajó toda su vida como maestro de pintura y demás. Tiene obras en el Louvre, en el National Gallery de Londres, Uffizi ni hablar, bueno, por todos lados.
Él y su hijo, que también era pintor, murieron a raíz de la peste negra que asoló Venecia durante su tiempo, ¿no? Otro de los pintores también muy conocido y que fue tiempo parte alumno de Tiziano fue Tintoretto. Le decían Tintoretto porque el padre era tintorero. Le decían Tintoretto. También le decían Il Furioso porque era más malo que la peste y nunca tuvo alumno porque él pintaba cuando quería y a la modelo acaba rajando y después la volvía a buscar y bueno, pero tuvo su momento de buen trabajo de claroscuro, esas cosas que... Y el Veronese, o el Veronés, que nació en Verona, en la región, que le decían pintor de los techos, porque él trabajaba mucho los techos, la pintura en techo, que no era fácil, y que Miguel Ángel le había dado también algunas ideas para hacerlo. Tuvo influencia de Tiziano, de Tintoretto, o sea, la misma escuela veneciana que dio geniales pintores. Vamos a la literatura, y está Carlo Goldoni, dicho bien, que es veneciano, un dramaturgo, 200 obras de teatro hechas en todo su tiempo. Vivaldi tomó obras de él para hacer sus óperas y demás. Él tenía la habilidad de escribir en italiano, en véneto, está buenísimo, y en francés, que era el idioma culto. Como hoy sería el inglés, digamos, el idioma de la cultura era el francés. Aparte fue uno de los iniciadores de un gran movimiento italiano de la comedia, que es la comedia del arte, donde todos abrevaron ahí los posteriores, y de ahí también salió el Carnaval de Venecia. Claro. Porque estaban los personajes, estaba Arlequín, la Colombina, Polichilela, todos esos personajes que eran callejeros, salían a la ruta a hacer teatro con un libreto básico, y ahí hacía también el Carnaval de Venecia con la idea de las máscaras, esas cosas interesantes. Hay un personaje que es muy interesante, y vamos a decir quién puede ser. Mirá, yo te lo voy a leer porque no puedo recordar todo lo que hizo este hombre. Viajero, historiador, seductor incansable, seminarista, escritor, polemista, diplomático, jurista, violinista, filósofo, matemático, bibliotecario, agente de espionaje, banquero y traductor del francés. Casanova. Claro. Y gran amante. Lo principal. Lo principal, claro. Vivió 73 años, creo que estuvo sentado 10 minutos, más de 10 minutos en una silla. Recorrió toda Europa y él escribió un libro que se llama La historia de mi vida, lo escribió en francés, que también cuenta parte de verdad y parte de mentira, pero mandó presa a varias mujeres, algunas casadas, otras no. Pero lo bueno que rescató, digamos, la vida diaria del siglo XVIII, la corte, de la burguesía, porque obviamente contar su historia estaba ahí. Sí. Bueno, contacto con Catalina la Grande, Federico II, con Goethe, con Benjamin Franklin, un personaje espectacular, colaboró con el libreto de Don Giovanni, de Mozart, y como dato, decirte que en 2010 la Biblioteca Francesa, de la Nacional Francesa, pagó 7 millones de euros por el libro original que es La historia de mi vida, de Giacomo Casanova. Fellini hizo una película que es Casanova, y él tuvo una frase muy interesante que lo pinta de cuerpo entero, que dice: yo prefiero ir al infierno porque en sus tormentos no está descrito el aburrimiento. A ver. Es un encanto. Emilio Salgari, otro personaje de Verona, en realidad, escritor, periodista, y sobre todo marino. Esa actividad marina le dio la pluma para escribir Sandokan, El tigre de la Malasia. Él no conocía la Malasia, pero la pintó muy bien y murió muy joven y tuvo una vida media triste. Pues bueno, vamos al arte musical y ahí caemos en el gran personaje musical de Venecia, que era Antonio Vivaldi, que nació en el 1678, el mayor violinista de la época. Bach iba a escucharlo para aprender violín, y compositor. Maestro de música y un sacerdote. Se ordenó sacerdote y le decían imprete rosso, porque era cura, era colorado, de pelo, prete rosso. Pero la mamá dijo:
vos no te vas a ningún lado porque él sufría de estreteza di peto. O sea, tenía como una opresión en el Opresión en el pecho. pecho. Entonces la madre dijo, vos te quedás acá, yo te voy a cuidar. Entonces nunca fue sacerdote en realidad. Vivió con la madre, pero él trabajó mucho en los hospedales de la Pietà. Era un lugar donde había un torno grande, donde las madres dejaban a sus hijos, daban vuelta al torno y se iban. Entonces, y ahí los juntaban a los chicos recién nacidos, Abandonados, sí, sí. abandonados, Abandonados, y ahí sí. los formaban, los educaban, los vestían, los educaban. Y él era maestro de música en ese Hospital de la Piedad, donde había coro de mujeres, coro de varones y demás. Y él compuso, bueno, 770 obras para conciertos, 46 óperas también, que están muchas perdidas. Y bueno, hablar de las 4 estaciones de Vivaldi, Gloria de Vivaldi, Magnífica de Vivaldi, son obras que a mí me emocionan profundamente, ¿no? Carlos, un detalle que yo olvidé, no sé si vos lo tenés, Robert, de la parte de producción de Venecia. ¿Tenés algo? Sí. Porque tiene 2 islas que son clave en Venecia de Bien, Florida. vos dijiste muy bien que es una isla, es una ciudad construida en varias islas. En varios ¿cierto? 100 Y la vamos a detener en 2 islas, que Perfecto. son muy conocidas, ¿no? Es Murano y Burano. Exactamente. ¿Por qué conocemos la isla de Murano? Por el cristal de Murano, ¿cierto? Es reconocida por este cristal, este vidrio, en realidad es un vidrio Trabajado de alta calidad, alta digamos, calidad. a tal punto que simula joyas, piedras preciosas, y es hoy por hoy, y lo fue también en tiempos pasados, un gran atractivo turístico, ¿no? No solo eso, permitime, en Murano Sí. era característico los cristales con un borde de oro Claro. en las copas, que era distinción de Venecia prácticamente, de toda esa zona. Claro, porque como varios productos en Italia, que por suerte la Argentina está haciendo lo mismo, son productos con una marca regional, ¿no es cierto? Que caracteriza, entonces vos ves como ese detalle de decir, esto es de Murano, ¿no es cierto? Esta tradición de, porque al final el cristal creo que es arena, fuego y aire, Sí. traída, o sea, se dice, se piensa, algunos dicen que esta actividad se originó en Egipto y luego los árabes la traen Lo a esta traen. zona, ¿no es cierto? Son esos como tantas cosas, ¿no? La medicina, además, Claro. la hacen conocida, ¿no? Estos cristales hoy por hoy se comercializan en masa y también en productos muy distinguidos, ¿no? Exactamente. Sabemos, digamos, Picasso ha ido a hacer sus esculturas de vidrio Exactamente. ahí a la isla de Murano, ¿no? Esta fábrica, esta forma artesanal de trabajar el vidrio es un bien muy preciado, ¿no? Algo que se transmite en boca. Y Sí, fue sí. muy custodiado en su momento. El artesano que manejaba el cristal era premiado con una espada y estas licencias para matar Sí, sí. a quien se interpusiera o quisiera su secreto, ¿no? Eso hasta hoy en día se trae ese secreto, ¿no? Y uno dice el cristal de Murano es único, ¿no? Otra isla es la isla que decimos de Burano, ¿no? Que la podemos ubicar, se caracteriza por estas casas de múltiples colores, casas Múltiples de colores, 3, 4 exactamente. pisos y con un colorido muy particular, muy especial. Y ahí se hace otro producto que los que hemos tenido nonas italianas lo hemos visto hace mucho, el famoso encaje de hilo, ¿no? Que hilo, tanto se usaba hilo de lino como hilo de algodón, y era esta forma particular, ¿no es cierto?, de tejer en el aire, ¿no es cierto?, generalmente Exacto. sobre un almohadón, y bueno, producían estas piezas que parecían con volumen, ¿no? Con forma de flores, de diferentes volúmenes y tensadas con estos pequeños hilos, Sí. ¿no? Es una tradición que, bueno, los que somos italianos, todos tenemos en nuestra casa algo producido por eso, ¿no? Sí, sí, son industrias tradicionales de Venecia que perduraron por tantos años aquí. Carlos, ¿qué nos queda? Que un Bueno, personaje maravilloso. hay un Seguro personaje que sí. simpático, sí, que hoy todavía, bueno, la música nunca desaparece, ¿no?
que es Tommaso Albinoni, otro veneciano también muy prestigioso. La mayoría de sus obras es de 1671, él vivió muchos años. La mayoría de sus obras se perdieron casi todas. Él era un gran instrumentista, trabajaba con el oboe y con el violín, y sea, no tiene las obras corales que pueda tener Vivaldi, pero tiene mucho instrumento, ¿no? También algunas composiciones de ópera y demás. Era bueno, maestro de la Basílica de San Marco de Venecia, y está sepultado ahí también. Y todavía encontraron, en Dresden había una biblioteca que explotó con una bomba, y cuando fueron a juntar las cosas encontraron partituras de Albinoni, y un tal Ramo Giasotto, en 1958, sobre una partitura rota de Albinoni, compone el adagio en sol menor, que se llama el famoso adagio de Albinoni, que entonces le agregó letra también, y tenemos una versión de una chica que es Lara Fabian, una cantante Belga. que Sí. canta en varios idiomas, y hay una versión en italiano de adagio que lo hace muy bien. La vamos que a también escuchar ahora a continuación. Si Dios quiere, sí señor. Bueno, yo creo que hemos dado un vistazo del noreste de Italia, con Trentino, la hermandad con nuestra villa de Villa General Belgrano, y Venecia, que es lo principal, músicos, poetas, escritores, todo. Y mi papá. Le agradezco Y mi realmente. papá. Y Y tu mi papá, papá. y tu papá. Agradezco a Carlos y a Leo porque han hecho una región maravillosa y hemos mostrado todo lo que podemos mostrar de eso. Muchísimas gracias y hasta la próxima. En esta noche de Italianísima nos vamos a dirigir al noreste de Italia, donde vamos a comenzar por la región del Véneto, Friuli, Venecia, Giulia. Esta región está realmente íntimamente ligada a los ingredientes de la laguna y a la herencia bizantina. Por ejemplo, en la región del Véneto tenemos una comida típica como son le sarde. Le sarde serían las sardinas. Las sardinas en Saor es una variedad de sardinas nominadas así porque están marinadas en cebolla, vinagre, pasas y piñones. Es algo bien típico del Véneto. Después tenemos el famoso risi ambisi. Risi bisi sería arroz y arvejas, que se hace una mezcla entre risotto y sopa. No nos olvidemos que en esta región las comidas son bastante fuertecitas, pesadas, porque estamos en una zona fría. Después tenemos una comida típica que acá en la Argentina la comemos mucho, que es el fegato a la valenciana, que sería bifes de hígado macerados en vino y cocinados en cebolla. Muy ricos. Después los bigolis in salsa, que es una pasta gruesa, espesa y áspera para que pueda sumergirse bien en una salsa de anchoas y cebollas. El bacalao mantecado, que vendría a ser el bacalao desalado, o sea, a través del agua se lo va desalando, se lo va procesando con aceite de oliva hasta que quede como una manteca, y esto sirve para acompañar platos de verdura. Después tenemos la moeque, que son cangrejos pequeñitos marinados, y lo más triste que los cocinan vivos. Llegan a la sartén vivitos y coleando, pobrecitos. Otras de las comidas típicas del Friuli Venecia Giulia, que tiene mucha influencia austríaca, eslava y véneta, son el frico. El frico es un queso de variedad montasio, frito con papas y cebolla. La jota, que es una sopa espesa de porotos, el famoso chucrú, y carne de cerdo.
Acá nos tenemos que dar cuenta que estamos en una zona que tuvo influencia del Imperio Austrohúngaro. Por lo tanto, el repollo o el repollo fermentado, lo que sería el chucrú, lo vamos a encontrar en casi todas las comidas. Otra de las comidas típicas es la gubana, que es una pasta que se hace como postre, ¿no? Una pasta lisa, se la envuelve en forma de caracol y en los huequitos que van quedando se les va agregando especies, grapa y por último, para darle el cierre más importante, el prosciutto di San Daniele, que es conocido en el mundo. Es un jamón crudo, dulce, más dulce y delicado que el prosciutto di Parma, que es uno de los más conocidos, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos unas comidas bien fuertecitas, con las cuales las vamos a acompañar con qué vinitos. Y de la última, del jamón, yo me quedaría con un rosado fuerte o con un tinto suave, para poder saborearlo. Si no es muy salado, yo creo que eso sería una combinación ideal. ¿Y qué otros vinos podemos encontrar en esta región? Unos cuantos. ¿Nos va a hablar de los vinos? Vamos a hablar un poco de los vinos de Friuli, Venecia y Giulia. Bueno, ya lo sabemos, en el extremo noreste de Italia, prácticamente una zona montañosa, 20.000 hectáreas de viñedos, lo que no es poco. Con la poda rigurosa de las cepas, esta región ha tenido una vasta reputación internacional de sus blancos secos y sus vinos tintos frescos y aromáticos. La topografía montañosa hace que muchos viñedos queden por encima de las nubes bajas. Esos viñedos que están por encima de las nubes bajas reciben un calentamiento espectacular del sol sin sobrecalentamiento de la tierra. Añadido eso a las temperaturas, a las térmicas tan dispares entre el día y la noche, hace que los vinos sean sumamente complejos y aromáticos. Hay variedades blancas, entre las más importantes, la cepa Tokai Friulano, la cepa Verduso Friulano, la cepa Rivolia Gialia y la cepa Picolit. Las variedades tintas más importantes, la Pignola, Refosco, Tacelenghe, Schioppettino, Terrano. Todas esas cepas autóctonas, por supuesto. También hay cepas, por supuesto, internacionales importadas, entre las cuales más importantes se cultiva el Pinot Gris, el Chardonnay, el Cabernet Sauvignon y el Merlot. Hay que hablar acá, también esta región, como casi todas las italianas, tiene sus vinos espumantes o espumosos, o frisantes, como le quieran llamar. Aquí se usa, en estas regiones, se usa el método Charmat, que no tiene nada que ver con el método Champenois, donde el vino madura, se oxida y envejece en botellas de vidrio. Aquí, una vez que se elabora el vino, se pasa inmediatamente a otro tanque metálico presurizado. Y ahí se agrega el azúcar y la levadura para que a partir de ahí aparezca el dióxido de carbono y elabore las burbujas que tanto nos gustan cuando tomamos un vino frisante, espumante o espumoso, como le quieran llamar. Ese es el método Charmat. Esta región tiene 4 denominaciones de OCG, o sea, de origen controlado y garantizado, pero todas corresponden a los vinos blancos. Un vino para recomendar, Ana, de la región, el Colli Orientale del Friuli Picolit. Es un vino de OCG blanco. ¿Qué tal? ¿Qué Podés tal? ir a pedirlo Lo podemos cuando ir a viajes la buscar región. rapidito. Bueno, ahora nos vamos al Trentino. El Trentino es la parte italiana alpina, de la cual, como comentaron acá los compañeros, estamos en Villa General Belgrano hermanados con el Trentino, ¿no? Tiene influencia de montaña y, a su vez, la influencia tirolesa. Algunos de los platos más característicos son los cannerdelli, que son albóndigas de pan viejo, se hacen con pan viejo remojado, con queso, espinacas, que se sirven en un caldo con mucha manteca. Bastante pesadito debe ser el platito, ¿no? Pero ya dijimos, tenemos en cuenta el frío. Después tenemos la famosa polenta blanca. A diferencia de la nuestra, es la polenta blanca que casi todos los de esa zona acompañan casi todas las comidas con la polenta. Es como para nosotros el pan. Los strangolapretti es otra de las comidas típicas, que son ñoquis de espinaca
y pan viejo. Acá nosotros los llamamos los malfatti. Después tenemos la carne salada, que es una carne de res curada, servida como si fuese un carpaccio. La comen casi cruda, lo único que la dejan macerar bastante en sal. Y por último tenemos las tortas de grano sarraceno. ¿Qué es el grano sarraceno? Es una variedad de trigo con la particularidad que no tiene gluten. Por lo tanto, se lo utiliza mucho, es un pan rústico que se lo come mucho en las zonas alpinas de montaña para acompañar ya sean los fiambres o manteca o dulce. Pasamos a la región del Alto Adige, la región de habla alemana. Todavía hoy esta región, a pesar de que pertenece a Italia, la mayoría de la gente habla alemán. Uno de los platos típicos es el Speck de Alto Adige. Speck sería un jamón ahumado y curado, aromático y más dulce que un jamón crudo normal. Los Spätzle, que acá los conocemos bastante, que es una masa hecha de harina y huevo, que se acompaña con manteca. Acá nosotros la acompañamos con la comida típica que se sirve acá en la zona, que es el goulash. Después tenemos la sopa de orzo, que es una sopa de cebada, el orzo en italiano significa cebada, de carnes y verduras, bien espesita, al estilo de una minestra. El strudel di mele, que sería el Apfelstrudel para nosotros, que es una masa fina, rellena con manzanas, canela y nueces. Y por último tenemos el pirtlam, que son empanaditas fritas rellenas de espinaca, ricota y chucrut. Y con esto terminamos con las bebidas de la zona. Bueno, me va a pasar la posta. Tengo varios nombres alemanes que voy a tratar de pronunciarlos. No sé, no tengo ningún curso de alemán, vamos a ver. Bueno, Alto Adige y Trentino, zona de clima alpino, ubicada al noreste de Italia, como ya dijimos numerosas veces. Tienen numerosas influencias, no solo, como dijo Ana, no solo de Italia, sino también alemanas y austríacas. Sus vinos se cultivan y se elaboran desde la antigua Roma. Hay varias variedades de uva. Comenzaremos por la Vernaccia, que es una variedad local, es la variedad local más típica de la región. Da un vino blanco ligero, de sabor fresco y afrutado, con una notable acidez, con sabores cítricos y con un final fresco y persistente. La uva Lagrein da un vino tinto con aroma a moras y violetas. Es un vino robusto, también una variedad autóctona. La uva Tiroidega, que da vinos tintos intensos, afrutados, con notas de frutos rojos, buena acidez. Ese vino, el de la uva Tiroidega, se usa para maridar con numerosas comidas. Con casi todas las comidas de la región van bien con la uva Tiroidega. Otro tipo de uva es la uva Sylvaner, que da vinos blancos, tersos, minerales, de fragancia contenida. Y para que vean que hay influencia alemana, tenemos una joya del vino del Alto Adige, que da unos vinos blancos, aromáticos, excelentes y muy buscados en toda Europa. ¿Saben cómo se llama su uva? Gewürztraminer. Debido a influencias centroeuropeas, por supuesto, en la región, se cultivan también cepas importadas, como la cepa Riesling, Moscato, Chianti, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Schiava, etc. Con un clima alpino, protegido por las montañas, bien soleado y con una notable amplitud térmica entre el día y la noche, se dice que estos vinos de esta región son los más modernos, ordenados, complejos y minerales de Italia. Y un vino para recomendar, el Santa Magdalena DOC, que se elabora a partir de las uvas Schiava, Lagrein y Pinot Noir. Bueno, acá damos por finalizada la región y nos despedimos. Hasta la próxima. Ci vediamo. Buenas noches.
scuola ho studiato Venezia. Quante storie d'amore hanno scritto i poeti a Venezia. La laguna che cambia colori come le nostre stagioni di cuore. Se una donna la perdi la puoi ritrovare a Venezia. Quante volte i giornali hanno scritto salviamo Venezia. E poi quante bugiarde promesse han ferito Venezia. Sulla piazza San Marco sei mia, c'è il carnevale per un'altra follia. C'è sempre un canto d'amore e poesia solo a Venezia. Se Venise pour l'éternité, Venise qui meurt jamais, comme le monde dans tous les mondes entiers. Se Venise per l'éternità, Venise non morirà, come il nostro amore senza te. Quante volte ho pensato che se non ci fosse Venezia, dove andrebbero gli innamorati a sognare Venezia? Sulla piazza San Marco sei mia, è un gondoliere che ci fa compagnia. C'è nell'aria una strana poesia solo a Venezia. Se Venise pour l'éternité, Venise qui meurt jamais, comme l'amour dans tout le monde entier. C'est Venise per l'éternità, Venise non morirà, come il nostro amore senza età. C'est Venise pour l'éternité, Venise qui meurt jamais, comme l'amour dans tout le monde entier. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano invita a asociarse y compartir sus actividades. Clases de lengua italiana para adultos, jóvenes y niños. Coro y danzas italianas. Banda Siamo Fuori y banda Siamo Piccoli. Cine italiano con subtítulos en español. En nuestra casa. El Nogal 408 con entrada libre y gratuita. En el intervalo se degustará una comida italiana con bebida que tendrá un costo mínimo. Cerramos este programa y los esperamos el jueves a las 21 horas por el Sauce TV en nuestra próxima edición y sus repeticiones semanales. Arrivederci amici.